Hola de nuevo. Voy a presentar ahora un trabajo que lleva por título Disminución del carbono de la vegetación en humedales altoandinos del Ecuador con teledetección y sistemas de información geográfica. Este trabajo forma parte de una tesis doctoral que se ha leído hace un par de meses, que ha presentado Carlos Jara, que es un profesor de una universidad en Ecuador. Bueno, como es sabido, el monitoreo de carbono, tanto en la vegetación como en el suelo, como en otros sumideros, pues es fundamental para hacer estudios de cambio climático y de balance global. Los humedales altoandinos, que se llaman turberas, o también en Ecuador se conocen como bofedales, en inglés peatland, acumulan una cantidad de vegetación y materia orgánica que se conoce como turba y, bueno, se sabe que América del Sur es el mayor contribuyente de turberas a nivel mundial, aproximadamente es el 44%. La teledetección es una herramienta, como siempre, útil para estos estudios, para el cartografiado del carbono de la vegetación, pero en esta zona precisamente existe mucha nubosidad. A veces en un año completo encuentras una imagen o dos, por ejemplo, Sentinel, que esté toda la zona despejada y, por tanto, se ve como muy útil, por ejemplo, el uso de Sentinel-1, del radar. En este trabajo utilizaremos ambos. Bien, entonces, los objetivos de este trabajo son dos. En principio, determinar los modelos de regresión óptimos para hacer una estimación del carbono de la vegetación utilizando variables medioambientales, variables topográficas e imágenes tanto de Sentinel-1 como de Sentinel-2. Y, por otro lado, para hacer un análisis de los cambios temporales en el contenido de carbono, lo que hemos hecho ha sido usar solamente Sentinel-2 en dos fechas diferentes, entrenado con un modelo, para analizar cuál ha sido la variación del contenido del carbono de la vegetación en un periodo en estudio. Bien, entonces, en cuanto a material y métodos, la zona de estudio es la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Son 53.000 hectáreas en los Andes septentrionales. Aquí se muestra un mapa de Ecuador, aquí la zona de los Andes y esta es la reserva. Aquí esta zona que se muestra en blanco son las nieves del volcán Chimborazo y aquí se muestra la vegetación típica de esta zona, donde se ve que son tipo musgo, vegetación muy baja, que eso también es importante para luego ver los modelos que funcionan. En cuanto a los datos de campo, en la zona se han identificado 16 peatland diferentes y en cada uno de estos 16 turberas se han medido en 20 puntos, como se muestra en esta figura. Por ejemplo, en esta se ven los 20 puntos distribuidos por toda la zona donde se han obtenido datos de campo. Estas campañas de medida se hicieron entre 2016, noviembre y febrero de 2017. En cada uno de esos 300 puntos se recolectó la vegetación en un área de 0,25 metros cuadrados, o sea, en un cuadrado de medio metro por medio metro. En cada una de estas zonas se recolectó toda la vegetación y se llevó al laboratorio, se midió el peso húmedo. Después estas muestras se secaron en un horno a 60 grados para obtener así el peso seco, de manera que tenemos información tanto del contenido en agua como la biomasa. Y se toma el carbono, como hacen muchos autores, aproximadamente como el 50% de la biomasa vegetal. En cuanto a los datos de teledetección que se han utilizado en este trabajo, en primer lugar, si conseguimos una imagen completamente despejada de la zona en una fecha que coincidía
más o menos dentro del periodo de la recolección de los datos de campo, que fue en el 2017. Aquí se muestra la imagen Sentinel-2. Se hizo el remuestreo a 10 metros, nivel 1C, se corrigió atmosféricamente con Sentucore y se calcularon 8 índices espectrales que se muestran aquí, NDVI y GD, bueno, índices que son muy utilizados en vegetación. Y después también se han utilizado productos automáticos que introduce también una novedad que yo creo que es interesante, porque estos son productos automáticos que proporciona el programa Snap cuando se trabajan con imágenes de nivel 2A. Y por nuestra experiencia son productos que funcionan relativamente bien y nos dan una información muy valiosa de la vegetación, que son el LAI, el índice de área foliar, el FA-PAR, la fracción de cobertura vegetal, el contenido en carbono, en clorofila de la canopy, de la cobertura, y el contenido en agua de la vegetación. Todos estos productos se han incorporado también a la base de datos para después usar en los modelos. En cuanto a Sentinel-1, como no tenemos el problema de la nubosidad, pues hemos utilizado 5 imágenes diferentes, más o menos cada 24 días, de manera que abarcaran todo el periodo en el cual se hicieron los muestreos de campo. Entonces, de estas 5 imágenes se han obtenido 22 productos. 5 de ellos la polarización VV, otros 5 la polarización VH, otros 5 productos son el cociente de las polarizaciones VV-VH, otros 5 VH-VV, después un promedio de las 5 cocientes de polarizaciones VV-VH y después un promedio de las otras 5 cocientes, ¿de acuerdo? Aquí se muestra la cadena de procesamiento de las imágenes Sentinel-2 que se puede hacer con Snap y aquí se muestra pues, la escena de las imágenes Sentinel-2 en la zona, Sentinel-1, perdón, en la zona en estudio. En cuanto a datos de sistemas de información geográfica, se han descargado del Sistema Nacional de Información del Ecuador y se han descargado varias capas. Aquí se muestra el modelo digital de elevaciones de la reserva y de aquí se han obtenido 3 parámetros, la elevación, la pendiente y el TWI, que es un parámetro que está relacionado con la inclinación en la cuenca y que se utiliza en modelos hidrológicos, etc. Otras variables ambientales que se han utilizado en este trabajo son la variable ecosistema, la variable usos de suelo, la variable taxonomía, textura de los suelos, la temperatura media y la precipitación media y después la distancia a los ríos. En cuanto a la metodología, lo que se ha hecho ha sido utilizar todas estas, este es un resumen de todas las variables que se han utilizado, topográficas, ambientales, ópticas y radar. Se han utilizado 4 métodos de regresión, Machine Learning, que son Gaussian Process, el VHGPR, el Random Forest y el Kernel Range. Y después se han hecho por diferentes agrupaciones de variables. Primero con las variables topográficas, después con las ambientales, después con las ópticas, con las radar y como estos modelos te dicen cuál es la importancia de cada una de las variables, con las variables más importantes de cada modelo se ha vuelto a aplicar todos los modelos para calibrar el mejor. Y por último se ha hecho un cambio temporal solo con imágenes Sentinel-2 de las 2 fechas que he comentado, una de 2017 y otra de 2020. En cuanto a los resultados, lógicamente el método que mejor funciona es cuando se seleccionan las variables mejores de cada uno de los métodos, es decir, el que menos error obtiene y el que mejor correlación obtiene es el Gaussian Process, con las variables elevación, precipitación, el promedio de las polarizaciones, el índice NBRI y el producto LAI de la vegetación. Aquí se muestra un polar plot que lo que muestra es gráficamente los puntos cuanto más alejados están del centro significa que son variables más relevantes en el modelo. En este caso lo que se ve que las variables más relevantes son la elevación, la precipitación, el promedio de las polarizaciones y después el LAI y el índice NBRI.
Como resultado de ello, se ha podido hacer un mapa de carbono de la vegetación, que se muestra en esta imagen, en megagramos por hectárea. Y en cuanto a los cambios temporales, entrenando un modelo solo con Gaussian Process con una imagen Sentinel-2 de 2017, se muestra que las variables más importantes en este caso son las bandas de Sentinel-2. La primera que más importancia tiene es la banda de 705, que es la banda del Red Edge, que está dando unos resultados muy interesantes, y el resto de bandas, aquí se muestra cuál es la importancia de cada banda. En cuanto a los cambios temporales, bueno, esta información es redundante, quizás en esta parte se ve mejor. En más oscuro son los valores del carbono en 2017, se ve que valores más pequeños en 2017 después muestran mayor área en 2020. Aquí en 2017 en oscuro, 2020, los valores más pequeños aumentan en superficie y los valores más grandes disminuyen en superficie. Es decir, al final lo que estamos viendo es una pérdida de carbono en la vegetación que se muestra muy bien también en estos dos mapas, uno de 2017 y otro de 2020, donde vemos una zona que hemos ampliado y donde se observa claramente los colores rojos significan contenido más alto de carbono, ¿verdad? Como cambia de 2017 a 2020 disminuyendo. En fin, como conclusión, pues la estimación del carbono de la vegetación, las variables que han sido más importantes han sido la elevación, precipitación, la relación de las dos polarizaciones de Sentinel-1, el índice NBRI y el LAI de Sentinel-2. De los 4 métodos, el mejor ha sido el GPR, que nos permite estimar el carbono con un error de 1,1 megagramos con hectáreas. Y en cuanto a la estimación del carbono, usando las imágenes Sentinel-2, se muestra que las bandas más relevantes han sido la B5 y la B8, y lo más interesante quizás en este caso, hemos podido calcular cuál ha sido la pérdida en megagramos del carbono de la vegetación entre 2017 y 2020, y lo que se observa es que se pasa de 72.000 megagramos en todo el ecosistema en 2017 a 59.000 megagramos aproximadamente en 2020. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, por favor. Jesús. Hola, Jesús. No me ha quedado claro el papel que ha jugado las bandas Sentinel-1 en los modelos que habéis obtenido, el grado de importancia de esas variables en la predicción final que obteníais. Como he comentado, se introducen todas las variables topográficas, Sentinel-1, Sentinel-2, etc. Y al final lo que vemos es que las variables topográficas tienen más importancia, lo cual también es lógico, es decir, he ido un poco rápido, pero este es un ecosistema que está muy alto, está entre 4.000 y 6.000 metros de altura. Entonces, por ejemplo, la altura es una variable que tiene muy alta correlación, la altura, también la pendiente, y las variables estas el cociente entre las polarizaciones sí que tiene importancia, pero no son de las primeras, son la cuarta o la quinta, no recuerdo de memoria en cuanto a la importancia dentro del modelo. O sea, la ventaja de estos Gaussian Process es que te dan al final del modelo también un parámetro de cuál es la importancia de cada de ellas. Entonces, no son de las primeras, pero sí que es interesante que son variables, que es un factor interesante porque sí que tiene importancia y nos permite mejorar los modelos. ¿Por qué? Porque las otras variables topográficas, etcétera, son variables fijas, no cambian. Entonces, no podemos hacer un estudio de cómo cambia la vegetación si estamos utilizando variables que no cambian. Entonces, las imágenes de satélite sí que tienen esa opción. No sé si eso te responde. Sí, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, por favor. Sí.
Sí, gracias. Es un poco más de lo mismo de la pregunta de antes. O sea, yo encuentro que es muy interesante el uso del Sentinel-1 porque, como bien ha dicho, el Sentinel-2, pues hay muy pocas imágenes por la cobertura nubosa de esta zona. Entonces yo creo que habría más que ahondar sobre lo que puede aportar el Sentinel-1. La cuestión de la elevación y todo esto en realidad no viene tanto del Sentinel-1 por lo que he entendido. Entonces yo creo que quizá el interés del estudio sería ahondar mucho más en el uso del Sentinel-1. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí el problema también es que la vegetación, el tipo de vegetación, como es una vegetación muy baja, por ejemplo, los productos automáticos de Sentinel-2, que ya he dicho, funcionan bastante bien en general, en agricultura, en zonas agrícolas, en bosques, etcétera. Sin embargo, aquí los productos no funcionan muy bien porque es una vegetación muy baja, de apenas centímetros de altura. Entonces, yo creo que sí, que es muy interesante, no solamente por el problema de la nubosidad, sino porque Sentinel-1 sí que es capaz de detectar esos pequeños cambios en la altura de la vegetación, cosa que Sentinel-2 primero tiene el problema de la nubosidad y luego que no está entrenado para, o sea, los productos automáticos no están entrenados para este tipo de vegetación tan específico, tipo musgo, etcétera. O sea que es, sí. Y luego también lo que he dicho antes, las otras capas son capas fijas, o sea, por ejemplo, la precipitación, la altura, la pendiente, son capas fijas. Entonces, cuando la introduces en el modelo sí ves que tiene importancia. ¿Por qué? Porque la propia vegetación se ha adaptado a diferentes alturas. Entonces, diríamos, tienes vegetación diferente según la altura y según las zonas donde ha habido más precipitación, etcétera, pero son capas, por así decirlo, fijas. Si quieres hacer un análisis temporal, o mejoras esas capas, que sí se pueden mejorar, por ejemplo, usando satélites, o tienes que ir a capas, o sea, imágenes de satélites, que sí que tienen una variación temporal. ¿Alguna otra pregunta? Si me permites una pregunta, tal vez no lo he entendido bien, pero me ha parecido que entre las variables topográficas no habíais incluido un cálculo de integración de radiación solar. Entonces, dado que para un cálculo de aproximación al carbono en la vegetación y que los datos de selección se toman unas ciertas horas, que no son representativas de todo el movimiento solar, en una zona además que tiene una topografía complicada. Entonces, no sé, es que no lo he sabido ver, o entonces sería una sugerencia que os haría de poner ese tipo de variable, porque esto es algo que explica muy bien la distribución de la vegetación en muchos casos y, por tanto, también puede tener mucho que ver con el carbono. Sí. A ver, el tema de la radiación solar no se ha incluido, no sé si exactamente es porque no se han encontrado datos o porque no, creo que debe ser porque no hemos encontrado datos. De todas maneras, sí que hay un dato que está relacionado con la radiación solar, que es el FAPAR, o sea, que es la fracción de radiación absorbida, que ese factor sí que está incluido dentro de los datos de Sentinel-2. Es una zona, es decir, está en el Ecuador y por lo tanto hay pocas variaciones estacionales en cuanto a radiación solar, siempre todos, y depende mucho pues, de la nubosidad. Entonces, bueno, pero sí es verdad que no hemos introducido esa variable. En todo caso, a lo largo del día seguramente sí, y en realidad para hacer una aproximación podéis hacerla simplemente con el modelo digital de elevaciones. Y si no tomáis datos de Gauss para simular temas de nubosidad a lo largo del día, incluso se puede hacer con una atmósfera constante, que no es tan perfecto como el otro, pero como mínimo sí que tienes entonces cuestiones de zonas con más o menos, estoy de acuerdo con lo que dices de la zona ecuatorial, pero a lo largo del ciclo diario sí que seguro que hay zonas donde esto podría
podría Sí. explicar cosas, tal vez, no sé, no lo sé. No sé si, bueno, al estar el factor de la temperatura, quizás este está también, diríamos, en cierta manera correlacionado con la radiación. Bueno, una cierta relación, pero no Suponiendo que el cálculo, el modelo de temperatura haya tenido en cuenta la radiación. Sí, bueno, el cálculo de la temperatura lo que hacen es un promedio a partir de las estaciones meteorológicas. Hace un promedio y ya. Muy bien, Muy bien. muchísimas gracias. A ti.